Muy buenas noches a todos ustedes. Les saluda José Luis, transmitiendo desde la ciudad de Pachuca Hidalgo. El día de hoy damos inicio a un nuevo programa de Fe y Razón. Me acompañan el día de hoy como coconductor nuestro amigo Jonathan. Jonathan, muy buenas noches. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, auditorio, a cada uno de ustedes que se une a estas transmisiones que realmente edifican nuestro corazón y siempre para dar gloria a Dios. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación, José Luis. Pues gracias a ti, Jonathan. Pues el día de hoy es muy especial porque tenemos a una invitada que forma parte de un ministerio muy importante y muy interesante. Ella es Caro. Caro es coordinadora regional del movimiento pastoral o ministerio pastoral Jesús Salvando Matrimonio y Familia. El día de hoy ella nos acompaña en un esfuerzo por una emergencia. Estaba programada inicialmente nuestra hermana Claudia Celestino, pero falleció el día de hoy su abuelo. Iba a intentar ella conectarse pese a todo, lo cual agradecemos ese esfuerzo. Sin embargo, en el lugar en donde se encuentran no hay internet saludable para que se pueda hacer esta transmisión con ella. Así que muchas gracias, Caro. Bienvenida a tu programa. ¿Gustas presentarte o saludar? Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues mi nombre es Carolina Cerda, yo vivo en la Ciudad de México y desde hace 3 años formo parte del Ministerio Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Muchas gracias, Caro. Bueno, pues vamos a consagrar nuestro programa del día de hoy a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, con la oración que ya es tradicional en este programa, que dice: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me entrego del todo a vos, y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis oídos, mis ojos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que eres Madre de bondad. Te pido, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión vuestra. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues claro, bienvenida a este programa. ¿Quisieras comentar al auditorio de qué trata Jesús salvando matrimonios y familias? Sí, claro que sí. Bueno, pues el ministerio nace a raíz de que una persona que se llama Claudia Ortiz, que es nuestra fundadora, tuvo una ruptura matrimonial. Su esposo decide salir de casa y pues los dos tenían pues una formación católica, llevaban una vida espiritual. Sin embargo, bueno, pues la ruptura se dio y ella no estaba tranquila y no quería ser una divorciada más, ¿no? Que de unos años para acá sabemos que en todas partes del mundo la separación y el divorcio pues van a la alza, ¿no? Entonces ella en su corazón no, pues no quería, ¿verdad? Perder a su familia y resignarse a tener una familia separada y destruida. Entonces ella pues pide ayuda a diferentes sacerdotes, y empieza a tener un encuentro con Dios, ¿no? Empieza a acercarse muchísimo a Dios, a la oración, y es cuando Dios le hace el llamado para que luche por su matrimonio. Entonces, pues ella a base de oración, de pues de también hacer ella un examen de conciencia de qué hizo ella también mal, en qué se equivocó, como para que pues su matrimonio se haya roto, ¿verdad? Porque el matrimonio es de dos y cada uno tiene su parte de responsabilidad. Entonces ella también empezó a trabajar mucho en una introspección, en hacer un examen profundo de conciencia en cómo se portó ella como esposa, ¿verdad? Porque no siempre pues somos las mejores esposas o esposos, ¿verdad? La rutina, el paso de los años, pues todo como que va cambiando y va mermando la relación muchas veces.
Y no nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta cuando ya tenemos pues la crisis encima. Esa es una realidad que en muchos casos pues sucede. Entonces ella pues de la mano de Dios empieza a luchar por su matrimonio por medio de la oración, por medio de la Eucaristía, pidiendo por la conversión de su esposo, para que pues se diera cuenta que estaba en un error, ¿no? Que su lugar era en su casa junto con su esposa y con sus hijos. Ella dura en lucha 3 años y después de 3 años de ella estar orando y pidiéndole a Dios y ella también trabajando en su propia conversión, en su propio crecimiento espiritual, es entonces cuando su esposo regresa a casa. Le pide una oportunidad para regresar y obviamente pues ella lo recibe con los brazos abiertos porque pues finalmente Dios le concede el milagro de que su esposo recapacite y regrese a casa. Entonces, ya cuando su esposo regresa, bueno, ella le había contado a algunas de sus amigas más cercanas lo que le estaba sucediendo. Entonces, también coincide que una de sus amigas también se separa, luego otra. Entonces, juntas empiezan a, pues, a juntarse ahora sí que para orar por sus esposos. Ya no Claudia lo hacía sola, sino ya empezó a invitar a su círculo más cercano de amigas, que una de ellas es Claudia Celestino, quien no pudo estar este día con ustedes. Ella es una también de las fundadoras de este ministerio, muy importante. Entonces, empiezan a hacer como reuniones cuando ya el esposo de Clau había regresado de Claudia Ortiz. Y para las demás hermanas, o sea, para sus amigas, pues es un aliciente muy grande que Claudia Ortiz haya tenido ya la restauración de su matrimonio. Y entonces empiezan como a correr la voz, empiezan a invitar a más gente, ¿no? A decir, miren, aquí sí se puede, si hacemos oración, si pues seguimos como un proceso, ¿no? Para llegar hasta la restauración matrimonial. Y entonces, pues el claro ejemplo era Claudia Ortiz y su esposo, ¿no? Entonces, su esposo José Luis, poco a poco, al ver que se reunían cada semana, todos los sábados, empezó como a llamarle la atención, ¿no? El para qué se reúnen, por qué se reúnen, porque Claudia no le había dicho. Entonces, una vez Claudia lo invita y le dice, ¿quieres ir? Y le dijo, sí, y empezó a ir a esas reuniones y él se empezó a dar cuenta de cómo era la vida de un luchador, ¿no? Y entonces, pues él ya con su corazón transformado, empiezan a fundar entre ya Claudia Ortiz y su esposo José Luis, empiezan a fundar el Ministerio de Jesús Salvando Matrimonios y Familias. ¿Hasta ahí me quedo o me quieren hacer alguna pregunta o sigo hablando? No, de hecho, fíjate que me dejaste muy pensativo con... Se apagó el micrófono, José Luis. Se te apagó el micrófono. Perdón. Bueno, mira, fíjate que lo que pasa es que me había quedado yo pensando en lo que nos acabas de decir y mi mente volaba hacia la misa de hace 8 días, cuando en el Evangelio se hablaba precisamente del interés que tiene Dios y de que el ser humano, una vez casado, mantenga esa relación hasta el final de sus días. Lo digo por lo siguiente, ¿no? En el mismo ejemplo del Evangelio, Jesús le decía a aquellos judíos a los que les hablaba que cuando Moisés permitió la separación
de los esposos, cuando les permitió eso por la emisión de un certificado que lo permitió prácticamente porque los hombres eran muy necios. Y en un acto, yo creo, de compasión, Moisés se los dio. Pero el día de hoy, ya que tenemos la palabra de Dios y que Él dice, esta es mi voluntad, ¿qué tan difícil puede ser? ¿Cómo lo expresan los miembros de ustedes? Esa lucha de cada reunión, de cada oración, con la esperanza de que ya suceda ese milagro. ¿Qué dice la conciencia de este grupo? ¿Cómo se alientan? Porque yo imagino que habrá personas que han pasado mucho tiempo y su esposo o la esposa sigue sin regresar, o a veces regresan, y me imagino que no ha de ser fácil en todos los casos el volver a recibir a alguien. Y me imagino que a veces esas reuniones de oración son también reuniones donde los miembros platican y se alientan, o nada más es la oración. Gracias. Sí, bueno, esas reuniones, pues es evidentemente para las dos cosas, ¿no? Una es para hablar del tema con gente que te entiende perfectamente porque está en la misma situación que tú. Hoy en día es tristísimo ver que tú le comentas a alguien, incluso a tu familia o a tus amigos, que estás pasando por una separación, por una ruptura matrimonial, y lo primero que te dicen es lo mejor. Sepárense, no, por ejemplo, ¿no? Ante una infidelidad no hay solución, no hay otra más que la separación y el divorcio. Es mejor, hasta te dicen que es mejor por los hijos, ¿no? Para que no los vean peleando. Entonces, pues la voz de todo el mundo es, no hay solución, sepárate, ¿no? Haz tu vida, en algunos casos pues estás muy joven, ¿no? O cuando ya no estás tan joven, les dicen cosas como, pues ya pasa los últimos años de tu vida mejor tranquilo, tranquila, ¿no? O sea, en fin, infinidad de cosas que pues no te alientan para nada, ¿no? A salvar este matrimonio, a orar por ese cónyuge pródigo, que es como lo llamamos en el ministerio. Quien está luchando por el matrimonio lo llamamos luchador, y quien está fuera de casa, quien está fuera del camino de Dios, es el cónyuge pródigo. Y hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí esto es lo interesante de este ministerio, que no se necesita que estén los dos, o sea, que no se necesita que ambos cónyuges quieran estar en el ministerio para que esto pues pueda suceder. Con uno de los dos que esté decidido a luchar por el matrimonio, con eso basta, ¿no? Porque pues aquí lo que nos mueve es la fe, el amor a Dios. Cuando las personas llegan al ministerio, pues llegan devastadas, porque pues muchas de las veces llegan porque el cónyuge pródigo fue infiel, se fue con otra persona, porque se separaron porque hay alcoholismo de por medio. En fin, son tantas las razones por las cuales puede haber una ruptura matrimonial, pero cualquiera que sea el motivo, pues lo que hay de por medio es dolor, ¿no? Es tristeza, es desesperación. Entonces, bueno, pues es todo un proceso, ¿no? Hay que llegar, hay que desahogarse, porque eso nos hace mucha falta, ¿no? Desahogarnos con alguien que entienda la lucha, que esté en el mismo canal, ¿no? Que para luchar, porque pues la mayor parte de la gente pues te dice que no lo haga, que no pierdas tu tiempo. Entonces, con el paso del tiempo como luchador, se tiene que entender que lo primero que tienes que hacer no es nada más orar, orar, orar por el otro, sino es tener una conversión personal, ¿sí? No nada más voy a orar por la conversión de mi cónyuge pródigo, sino también voy a trabajar en mi conversión, porque Dios no trabaja mágicamente. La restauración no se va a dar de la noche a la mañana, ni tampoco podemos como determinar un tiempo en específico, ¿no? Hay restauraciones que se dan en un mes y hay restauraciones que se dan en 10 años.
O sea, no hay un tiempo específico para que una restauración se dé, pero sí es muy importante y lo que pues le transmitimos a los luchadores que van ingresando al ministerio es que lo primero es trabajar en la conversión personal. Ya nosotros no podemos hacer nada por cambiar el pensamiento del cónyuge pródigo. Nosotros no tenemos el poder de tocar el corazón del cónyuge pródigo, pero Dios sí. Dios que es todopoderoso y todo amor con sus hijos, a sus hijos no les niega nada. Entonces, eso es lo que se pide en oración, que Dios toque el corazón de ese cónyuge pródigo. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Y es ahí cuando ponemos en práctica la fe, que la fe es una virtud, la paciencia también es una virtud, la esperanza también es una virtud, que como luchadores tenemos que ir desarrollando, que no es fácil, porque muchas veces, pues el día a día, ¿verdad? Muchas veces el pródigo, pues lo que hace es pedir el divorcio, decir que está mejor sin ti, que ya no te ama, en fin, muchas cosas que pues te pueden llegar a desalentar. Pero ¿cuál es el secreto? Que tú como luchador vas a tener tu mirada puesta en Dios. Tu fe y tu confianza van a estar puestas en Dios, no en tu pródigo, no en tu pródiga, ¿sí? Entonces, el poner esta fe ciega en Dios es muy importante y se aprende, porque desafortunadamente antes de tener una crisis es muy complicado que alguien tenga esta fe ciega en Dios, ¿no? Pero pues ya llega un momento en el que uno puede decir, bendita crisis que me hizo voltear a ver a Dios, ¿sí? Y bueno, al principio pues es muy complicado, pero ya después con el paso del tiempo, que uno va aprendiendo, que uno va aceptando este proceso, te das cuenta que Dios lo único que quiere es que la familia se restaure. Y esa es la voluntad de Dios realmente, que todas las familias estén juntas, que, por ejemplo, hay personas que llegan al ministerio, pero que no tienen sacramento, por ejemplo, que únicamente tienen casamiento por lo civil y muchas de las veces oran, ¿no? Porque su matrimonio se pueda sacramentar, porque puedan obtener el sacramento. Y hay muchos testimonios también de luchadores, luchadoras que llegaron sin sacramento, se restauran, regresa su pródigo y se casan por la iglesia. Entonces, hay muchísimas bendiciones cuando uno de los dos se decide a luchar por el matrimonio y la familia. Oiga, es maravilloso que no nada más se están centrando ustedes en el matrimonio eclesial, sino que están ayudando también a los matrimonios civiles, lo cual pues lo hace más interesante aún. Fíjese que me recordaba dos cosas de esta charla que está dando hasta ahorita. Primero, una frase del padre Jorge Loring, que decía él, tú pones tu casi nada y Dios pone el casi todo. Y la segunda importante, con esto de la variación en los tiempos de la restauración, que puede tardar nuevamente un matrimonio en volver a intentar ese amor, volver a intentar esa unidad para vivirla juntos, es el hecho de que todo es al tiempo de Dios. Y fíjese que me llama la atención esto porque ahorita estoy viendo que pues hay muchas personas que están escribiendo que pertenecen a algo que llaman batallones, batallón 46, auxiliar de 71, luego una encargada en Pachuca, una encargada en Cenáculo Regional de la Ciudad de México, y a todos les mandamos un gran saludo. Vienen aquí sus nombres, ya mencionaremos un poquito más adelante todas ellas, pero esto me lleva a preguntarle, bueno, ¿y cómo es que están trabajando? Que me sorprende ahorita que estas personas hablen de batallones, hablen de regiones, hablen de cenáculos. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo trabaja Jesús salvando matrimonios?
Bueno, pues de verdad que es una gran bendición. A partir de que Claudia empieza únicamente con poquititas personas a orar por sus matrimonios, es increíble como hoy en día hay más de 7,000 personas alrededor del mundo orando y luchando por sus matrimonios. Se trabaja de la siguiente manera. Las personas que quieren entrar al ministerio, el ministerio es completamente virtual. Toda esta ayuda, todo este apoyo se da bueno, anteriormente era por WhatsApp, se hacen grupos de WhatsApp, que eso es a lo que nosotros llamamos batallones. Ahorita tenemos, me parece que 80, alrededor, ya no sé si van 81, 82, pero ya son 80 grupos, en los cuales ahí están las personas que deciden luchar, tienen que mandar una solicitud a un correo electrónico que ahorita, bueno, que más tardecito ahorita se los voy a mencionar para que lo sepan. Tienen que mandar su solicitud y ahí, bueno, ya les contestan y se les ingresa a un batallón. Ahorita, bueno, pues por cuestiones de políticas de privacidad de WhatsApp y movimientos que hicieron en WhatsApp, nos fuimos a Telegram. Entonces ahora el ministerio se maneja en Telegram. Pero es lo mismo, son en los diferentes chats, les llamamos batallones, entonces está el batallón 1 y 2, el 2 y el 3, y así hasta el 80. Ajá. Y ahí hay pues un grupo de personas que son las personas de apoyo junto con un líder que apoyan a las personas de nuevo ingreso, ¿sí? Se les ponen actividades, y pues se habla sobre todo, ¿no? De este proceso, de cómo se empieza, de los hermanitos empiezan a desahogarse, porque pues de eso se trata también. Y en cada grupo, en cada chat, hay personas de diferentes partes del mundo. O sea, hay personas de México, pero de toda la República Mexicana. También hay personas de Argentina, de Chile, de España. eh, en fin, es increíble hasta dónde ha llegado pues el ministerio. Y obviamente sabemos que esto no es obra humana. Sin ayuda de Dios, esto no hubiera sido posible definitivamente. Ha sido demasiado el crecimiento que ha tenido el ministerio y pues bendito Dios, ¿no? Porque ahorita ya hay más de 7,000 personas luchando por sus matrimonios y por sus familias. Y bueno, pues los grupos regionales se empiezan a formar cuando pues los directores se dan cuenta que hay personas en un mismo, en una misma ciudad, ¿no? Por ejemplo, hay personas de México, pero pues hay 10 personas en Querétaro, hay 20 personas en Guerrero, así, ¿no? En fin. Igual, o sea, se empiezan a dar cuenta que hay 10 personas de Argentina, 20 personas en España. Entonces, a raíz de eso, se empiezan a dar cuenta que es necesario formar grupos regionales, que es a lo que le llamamos los grupos regionales. Y esos grupos ya se pueden reunir personalmente. Por ejemplo, ¿no? Está el regional de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese grupo se reúne en una parroquia todos los sábados a las 5 de la tarde. Y entonces ya nos podemos conocer personalmente y hablar de nuestras luchas, hacer oración, ¿no? Ahorita, desafortunadamente, por todo esto de la pandemia, pues esas reuniones presenciales se pusieron en pausa, por decirlo así. Ya no, ahorita hay en algunos países y en algunas ciudades que no se está haciendo presencial y se está haciendo virtual. Entonces, igual estas reuniones se están haciendo por Zoom, pero pues ya con cada región, ¿no? O sea, los de Querétaro, los de Mérida y así. Entonces, esos son los grupos regionales y los batallones son
los grupos o chats en donde están todos los luchadores. Oiga, qué padre. La verdad es de que nos motiva el uso de la tecnología bien aplicada en esto de la evangelización, sobre todo la sanación espiritual de nosotros como seres humanos. Yo les felicito ampliamente por ello. Esto me da a entender que al reunirse en parroquias puede ser que entonces que tengan diferentes directores espirituales y estén autorizados por los sacerdotes, ¿verdad? Sí, en algunos casos no es tan fácil encontrar parroquia para reunirse. Hay que, pues ahora sí que hacer todo un proceso también para presentarse con el sacerdote, explicarle de qué trata el ministerio, incluso nuestros directores que, bueno, anteriormente vivían en Ciudad de México, pero ahorita ya viven en Mérida. Ellos están haciendo la gestión con el obispo en Mérida para pues, que el ministerio quede, pues ahora sí que legalmente registrado, por decirlo así, ¿no? Ante un obispo. Entonces, están haciendo esa gestión, nada más que también por lo del tema de la pandemia, pues ese proceso se detuvo. Y también hay muchos hermanos que en sus diferentes países o ciudades están haciendo ese proceso, ¿no? De buscar pues la autorización de un obispo para el ministerio. Pero bueno, pues definitivamente en las parroquias pues se ha hecho con los diferentes sacerdotes, párrocos, que permiten que el grupo se reúna en su parroquia, ¿no? Que sean parte pues, de esa comunidad. Entonces, sí, gracias a Dios, eso es lo que se busca, ¿no? Hay algunas veces que pues no es tan fácil, que a veces los sacerdotes abran la puerta, ¿verdad? Hay que tocar puerta, y bueno, los hermanitos que aún no logran que su párroco les abra la puerta de alguna parroquia, pues entonces se reúnen en sus casas, ¿no? Pero ahorita lo que se está buscando ya desde hace tiempo es que todos los grupos se reúnan en una parroquia. Extraordinario. Johnny, no sé si gustas preguntar algo. Sí, pues interesante todo este movimiento. De hecho, yo soy parte de este ministerio que realmente edifica. Es importante, pues ahorita escuchamos hablar al luchador, ¿no? Que está dispuesto a seguir a Jesucristo, a luchar por su matrimonio. Bien lo decía Caro, ya la sociedad tan enferma que ya tenemos, lo primero es deja tu matrimonio, ya tú debes de ser feliz, no importa tus hijos, no importa los demás. Yo fui pródigo, yo fui el que cometió el insulto más grande de la infidelidad. Me quiero imaginar que en el ministerio hay muchos de esa parte que ahora regresan, pero también nos encontramos con otra realidad, que ahora las esposas también ya no quieren luchar por el matrimonio. Ahora yo soy fiel defensor del vínculo matrimonial, de lo más que yo pueda acercar a los matrimonios en crisis, hacer entender que es un para siempre, lo que fuimos a hacer eh, frente al altar. Ya se nos olvidó lo que hicimos, lo que juramos a la persona, a nuestros esposos, pues les prometimos, pero se nos ha olvidado que a Dios le juramos. Entonces, pues Caro, realmente todo esto que se ha fundado es bendito por Dios, es bendecido por Dios, porque ha crecido bastante. Pues realmente más que pregunta sería cómo alentar a esas personas que, como en mi caso, que ya regresa el pródigo y que después ya no quieren luchar por su matrimonio. ¿Qué les podríamos decir? ¿Cómo podríamos mejorar esa parte? Porque pues ya nos dimos cuenta de que fallamos, pero ahora nos enfrentamos a esa realidad de que el dolor de la otra persona pues es grande, no fue cualquier situación y que también queremos que nos perdonen rápido, ¿no? Y yo cito mucho porque hace ratito veía yo, lo comentaba también en el Rosario, que me llegó la cita bíblica donde queremos ver que la otra persona tiene una paja en el ojo.
pero tenemos que darnos cuenta del tronco que tenemos primero nosotros. Entonces, pues yo así preguntaría a Caro, ¿cómo hacerle, cómo decirles a esas personas que a lo mejor ya Dios les concedió el milagro de que el pródigo regresara, pero ahora ya no quieren continuar con su matrimonio, porque muchas veces se escucha el que sí te perdono, pero eso no quiere decir reconciliación. Sí, claro. Bueno, y es el caso de muchos, ¿no? De pródigo te puedes convertir en luchador, porque sí, definitivamente el perdón no es fácil. No nos enseñan a perdonar. Desafortunadamente crecemos en una sociedad que aunque nuestra familia sea católica, no nos enseñan a perdonar, ¿no? Cuando vamos a la escuela desde el kinder, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado de que uno le dice, mamá, me pegaron en la escuela, y la mamá en vez de decir, oye, pues perdona a tu compañerito, seguramente tiene problemas en su casa, no sé, ¿no? Tratar de comprender al otro, lo primero que nos dicen, pues pégale tú también, ¿no? O déjale de hablar, o acúsalo con la maestra, aléjate de él, aléjate de ella, o sea, desde que somos muy chiquitos, nos empiezan a meter ese chip de no te dejes, no perdones. Ese es el mensaje real, no perdonar. Entonces pensamos, crecemos y toda la vida vamos pensando que el perdón es mal, que el perdón está mal, que el perdón es de perdedores, ¿no? Entonces, es una triste realidad que se vive hoy más que nunca, cuando la gente ya tiene, pues, por completo alejado a Dios de su vida y mucho más de su matrimonio, ¿no? Entonces, yo lo que le diría, por ejemplo, a la gente que ahorita está escuchando esto y que ya cometió un error, pero quiere regresar a su casa, no lo duden. Y aunque su esposa o su esposo le cueste trabajo perdonar, ustedes ahora van a tener que orar para que Dios toque el corazón de ese esposo o de esa esposa lastimada para que pueda sanar y poder perdonar. El perdón es una decisión, el perdón no es un sentimiento, no es de que, ay, pues me nace perdonar. No, a nadie nos van a hacer perdonar, y mucho menos cuando nos ha lastimado la persona que más o que pensamos que más nos debe amar, ¿verdad? Entonces, el perdón es una decisión al igual que el amor. Entonces, Dios lo hace todo nuevo cuando tú decides tener esa fe ciega en Dios. Y hay que también tener un proceso personal, porque como decía al principio, esto no es magia, esto no es de que, pues ya me voy a rezar una novena y al noveno día mi esposo o mi esposa va a regresar o me va a perdonar. O sea, no, Dios no funciona así. Hay que hacer primero un trabajo personal, que no es nada fácil y tampoco es de la noche a la mañana, pero sí se puede. Entonces, y para las personas que su esposo o su esposa se fueron de la casa y en estos momentos se encuentran pues sin saber qué hacer, pues lo que les puedo decir es que sí se puede luchar si confían en Dios. Todo esto es de la mano de Dios. Y como decía, no es un proceso fácil porque requiere de mucho esfuerzo, de mucha renuncia. ¿Y a qué voy a renunciar? A todo lo que me aleja de Dios. Y pues todo lo que me aleja de Dios normalmente pues es lo más placentero, lo más divertido, y lo pongo entre comillas, ¿no? Todo lo que me aleja de Dios, yo tengo que renunciar para poder dar pasos en un crecimiento espiritual, que de eso se trata, ¿no? Porque yo me debo de preparar cuando mi cónyuge pródigo regrese, porque ¿cómo lo debo de recibir? Como recibió el padre al hijo pródigo. Casi todos los que somos católicos conocemos esa parábola del hijo pródigo, ¿no? Entonces, yo debo de estar preparada para que cuando mi pródigo, mi pródiga me diga, quiero regresar, yo lo reciba con los brazos abiertos como lo recibe el Padre, y no con enojos y con reclamos y con venganzas, porque muchas veces, pues,
nos encontramos, ¿no? Con expródigos que quieren, que regresan a casa, pero pues la esposa o el esposo lo único que hacen es pues reclamar, insultar y buscar como una cierta venganza, ¿no? Entonces, pues hay que trabajar para recibir a ese pródigo o esta pródiga con los brazos abiertos y con amor, con el amor que Dios los recibe, porque cuando un pecador se convierte, en el cielo hay una fiesta. Entonces, lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando el pródigo regresa, hay que hacer una fiesta. Pero entonces eso no es fácil, porque durante su ausencia, pues no hubo una fiesta en casa, hubo tristeza, hubo dolor, hubo muchas faltas de amor, muchas carencias. Entonces, hay que llenarse del amor de Dios cuando el pródigo está fuera de casa. Y ya cuando regrese también, o sea, no hay que sacar jamás a Dios de nuestros corazones y de nuestra vida, porque por esa razón, por no incluir a Dios en nuestras vidas y en nuestras decisiones, pues llegamos a una ruptura matrimonial. Exactamente. Sí, perdón, José Luis, sí, No, 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 realmente, pues, en esta lucha no es fácil. Yo recuerdo mucho y lo que a mí me ha ayudado de manera personal, pues sí, ya entendí bien, mi conversión debe de ser diaria. La misericordia de Dios ya está dada. Ahora hay que recibirla. Entonces, aquí recuerdo mucho, porque una vez que se dé la restauración matrimonial, el enemigo va a querer seguir derrumbando. El enemigo no es omnisabiente, pero le hemos permitido conocer nuestro lado flaco y de ahí nos va a atacar. ¿Dónde va a atacar a las familias? Con los matrimonios. La importancia de la restauración personal. Hablamos, y bien lo dices, Caro, que primero la restauración personal es lo importante. Dios es celoso y nos quiere primero a nosotros. Como decimos, no podemos dar amor si no lo conocemos. Entonces, la importancia del amor de Dios en el centro de nuestras vidas para que después, cuando sea una restauración familiar matrimonial, sea Él el que siga obrando. Yo nada más quiero anexar y preguntar la importancia de la confesión, la comunión en este ministerio. ¿De qué sirve esta, eh, pues vamos, este sacramento que Jesús nos ha dado? Digo, el ministerio se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias y pues la importancia del sacramento de la penitencia y de la comunión, hermana. Pues definitivamente es la base de la lucha, porque si no nos alimentamos espiritualmente, pues no vamos a tener fuerzas, ¿no? Para poder luchar, para dar la batalla. Entonces, pues, ¿por qué decimos que es una batalla? Porque es una batalla espiritual. Mi, mi, esta batalla no es contra una persona, no es contra mi esposo. Mi esposo o mi esposa no es mi enemigo, ni tampoco la otra persona, la tercera persona, tampoco es mi enemigo. El verdadero enemigo es el demonio, quien es el principal interesado en romper un matrimonio. Y mucha gente se preguntará, bueno, pero ¿por qué insiste o por qué el demonio estaría como interesado en romper un matrimonio, ¿no? Pues porque sabe que el matrimonio, Dios lo instituyó, ¿no? Y obviamente él quiere siempre ir en contra de lo que Dios quiere, de la voluntad de Dios. Y sabe que un matrimonio, una familia, es la base de una sociedad. Y si tú destruyes en una sociedad a muchas familias, estarás destruyendo a un país completo. Y si tú destruyes a un país, a otro y a otro, estarás destruyendo la humanidad. Y bien ya lo dijo la Virgen en sus distintas apariciones que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad, que la última batalla que enfrentaría el hombre sería por medio de la familia. Sí, entonces, hoy más que nunca estamos viendo todas estas rupturas matrimoniales y pues también jóvenes que ya no se quieren casar, que ya no quieren formar familia, ¿no? Y bueno, creo que me desvío un poquito de la pregunta, pero sí, los alimentos espirituales son fundamentales: confesión, comunión,
visita al Santísimo, y pues la oración personal y el ayuno. Son alimentos espirituales fundamentales que si nosotros no los consumimos, pues olvídate, vamos a estar con un espíritu súper débil y no vamos a dar la batalla como debe de ser. A las primeras de cambio nos vamos a rendir, vamos a decir no puedo, esto me sobrepasa y vamos, como decimos, a tirar la toalla, ¿no? Entonces, no se trata de eso porque pues este compromiso es con Dios, no es tanto si la otra persona se lo merece o no, no es si viene y me pide perdón o si no me pide perdón, pues allá que se quede. No, esto no es cuestión de la otra persona nada más, ¿sí? Este es un compromiso con Dios en primer lugar, porque cuando aceptamos casarnos con una persona, nosotros el compromiso que hacemos es con Dios. Nosotros lo que le prometemos en el altar a Dios es que vamos a velar por la salvación de esa alma. Porque antes de ser mi esposo o mi esposa, es un alma que si lo puedo ver, y de eso se trata el ministerio, de aprender a ver a mi cónyuge con los ojos espirituales y no únicamente con los ojos de carne y hueso, ¿sí? Porque si yo veo a mi cónyuge con ojos de carne y hueso, lo único que voy a ver es un hombre, una mujer infiel, es un hombre, una mujer que no me está amando, que no me está respetando y pues no vale la pena. Pero si yo veo a mi cónyuge pródigo, pródiga, con ojos espirituales, lo que voy a ver es un hombre o una mujer que cayó en pecado y que necesita de mi ayuda para poder salir de ese pecado, ¿sí? Entonces, por eso comentaba que es un proceso, porque esto no se entiende rápido. Ahorita yo lo estoy diciendo en media hora, ¿no? Pero en realidad hay gente que le cuesta meses, incluso años, entender qué significa ver al cónyuge con ojos espirituales. O sea, no es nada sencillo, pero se puede. De la mano de Dios se puede. Exacto, y del rezo del Santo Rosario, otra arma que nos ayuda a que nuestro cónyuge se pueda liberar de ese, bien que tú dices, secuestro espiritual. Lo reconozco porque yo estuve así y por eso lo puedo hablar, de esa venda en los ojos que no nos deja ver precisamente lo mal que estamos haciendo y el daño que estamos originando. Y aquí toca el tema de los hijos luchadores, que también el ministerio se ha preocupado por esa lucha de los hijos, porque como esposos no nos damos cuenta de ese daño que van teniendo los hijos. Y aquí el ministerio es salvando matrimonios y familias. Los hijos, ¿qué están haciendo los hijos, Caro? ¿Cómo se les da acompañamiento? ¿De qué manera el ministerio los apoya? Ok, qué bueno que mencionas ese punto porque, bueno, a raíz de las necesidades del ministerio, de los luchadores, del ministerio han nacido como subgrupos, por decirlo así, ¿no? Hay otro grupo que es parte, obviamente, del ministerio, pero sale del ministerio, es Luchadores Kids, que precisamente en ese chat, en ese grupo, están todos los niños y adolescentes que quieren luchar porque su papá o su mamá regrese a casa. Sí, en muchos de los casos, pues el luchador o la luchadora pues contagia, ¿no? De este amor a Dios a los hijos y entonces los mismos hijos quieren ayudar a orar para que su papá o mamá regresen. Y entonces de ahí nace el grupo de luchadores KIT. También hay otro subgrupo que es para ayuda para personas con vicios, con adicciones, sí, que muchas veces el pródigo o la pródiga pues tienen alguna adicción, entonces pues hay que saber cómo tratarlos y todo esto es
es ahora sí que otra problemática un poquito diferente, ¿no? A lo que es la infidelidad o cosas así. Entonces ellos tienen un subgrupo que es para ayuda a personas con adicciones. Hay otro subgrupo que se llama Glorioso Amanecer, que pues atiende a mujeres que han sido abusadas sexualmente. Entonces también se da apoyo a luchadoras que pues han sido abusadas ya sea en la infancia, en la adolescencia, o sea, eso también, bueno, se han dado cuenta que eso también influye muchas veces en las crisis matrimoniales, ¿no? También hay otro subgrupo que se llama La Dulce Espera y ese chat es para hermanas que no han podido tener hijos, que no son madres todavía. Entonces se les da apoyo y pues se pide, ¿no? Obviamente a la Virgen que pueda, pues o primero, pues regresar el pródigo. Bueno, hay veces que se tiene pródigo en casa o pródiga en casa. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, no se ha ido, pero sí vive en pecado, ¿no? Entonces, pues hay hermanitas que tienen pródigo en casa, pero que no han sido madres todavía y entonces pues se pide, ¿no? Esta intercesión sobre todo a la Virgen para que les conceda el milagro de ser madres. Entonces, así, por la misma necesidad, también hay otro subgrupo que se dedica a darle apoyo a los pródigos o pródigas que sientan atracción por su mismo sexo, porque también ya nos hemos encontrado con este tipo de casos en que el esposo se va y no es precisamente que se vaya con otra mujer, sino se va con un hombre. Entonces que de repente ella dice, ya no me gustan las mujeres, ahora me gustan los hombres, a pesar de que ella tiene una familia y unos hijos. Entonces, a raíz de un testimonio que tuvimos de esta naturaleza, fue que nace este grupo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de Dios, definitivamente. Y pues si el grupo ha perdurado, ha perseverado, ha crecido, pues es simple y sencillamente porque es voluntad de Dios. Y pues ojalá que pues mucha gente que rezan el rosario todos los días, que puedan orar por nosotros, lo primero por los fundadores, que son Claudia Ortiz y José Luis Salazar, para que pues el Espíritu Santo los siga iluminando, los siga fortaleciendo para que sean el pilar, ¿no? De este ministerio, por todos los líderes de los batallones, por los líderes de los regionales y por todas las personas que damos apoyo a las personas que van entrando al grupo, que van llegando pues sin esperanza y pensando que no hay solución. Exacto, Caro. De hecho, aquí en la página de Juntos Custodiando la Vida sale o nace la inquietud de rezar y transmitir el rezo del Santo Rosario todos los días. Y de ahí también pedimos por los matrimonios, las familias, y ahora pues en especial vamos a pedir por el ministerio para que nos apoyemos, porque todo esto es gloria a Dios. Todo esto se ha manifestado porque Dios trae prisa. Ya son tiempos difíciles los que estamos viviendo y pues realmente Dios está haciendo su obra maravillosa, transformando corazones, transformando a cada uno de nosotros, a los matrimonios y a las familias. José Luis, te cedo la palabra. Sí, gracias. Bueno, mira, estaba ahorita aquí recapitulando todo lo que nos va a transmitir. Y como cosa muy importante es el hecho del perdón y lo edificante que resulta en un momento dado para este movimiento, la práctica de todo lo que realizan. Y en ese orden de ideas, estaba yo analizando o recordando esta gran batalla que citaba Caro el día de hoy, en donde pareciera que efectivamente la última batalla ya comenzó y hay una gran incapacidad del mundo en darse cuenta de la gran amenaza que se está sintiendo en estos momentos cercanos
contra de la familia, en contra de la naturaleza misma del ser humano. De tal manera que, como dicen ahora, está de moda el divorcio, en todos lados se sugiere la separación, en todos los áreas, me refiero a todos los niveles socioeconómicos, en las escuelas, se nos hace ver como un derecho la posibilidad de estar separados de aquella persona que en algún momento estaba amando, se nos hace creer que es mucho mejor el olvido que el perdón. Pero si recordamos nosotros el espíritu católico, el espíritu cristiano, eh, pues tenemos que aprender a perdonar 70 veces 7 a nuestro hermano. Eso va a incluir a la esposa. No, y es tan importante como lo siguiente. No solamente se está jugando la vida a la esposa a la que tú estás esperando que regrese, sino tú mismo te estás jugando tu propia vida. Porque cuando tú prometiste un matrimonio, estás prometiendo también ir de la mano de esa persona hacia la vida eterna. Es decir, a caminar juntos para lograrlo. Y entonces la conversión va a implicar siempre eso, un acto de humildad, un acto de humillación si es necesario, no solo para pedir perdón, sino para ganar el perdón. Y ahora con esto de los movimientos feministas que están tan en boga, habría que entender que no hay peor enemigo de una mujer que estar sola. Que estar sola, que enfrentarse en un momento muy difícil a las dificultades propias de la vida junto a los hijos, es lo más común que la mujer se lleva a los hijos, pero también hay casos también en donde es el hombre el que está a la espera de la mujer. Yo quisiera preguntarle a usted qué tan común es las pródigas en este tipo de grupos. Pues mire, hasta ahorita son más las mujeres luchadoras que los hombres luchadores, pero gracias a Dios cada vez hay más hombres luchadores, ¿no? Y también cada vez más hay pródigas que ahora son luchadoras. Entonces hay varios casos de este tipo y a mí me da muchísimo gusto cuando hay un varón luchador, porque normalmente es la mujer quien lucha por el matrimonio. Entonces, hay una predicadora católica que se llama Gloria Polo y ella dice que ¿por qué antes se salvaban más los hombres? Y era por la santidad en las mujeres. Hoy en día es muy complicado que te encuentres una mujer santa, una mujer que quiera luchar por su esposo pródigo, ¿no? Entonces, con todos estos movimientos feministas que lo único que hacen es obviamente poner esta guerra, ¿no?, entre el hombre y la mujer, pues precisamente para que ya no haya matrimonio y familias, que esto lo único que hace es pues que haya madres solteras o que incluso pues ya ni siquiera quieran tener hijos, ¿no? Y bueno, pues el aborto a todo lo que da en este tipo de grupos. Entonces, pues es una batalla espiritual muy, muy fuerte que pues si nosotros nos ponemos en manos de Dios y podemos crecer en la fe, en la espiritualidad, pues vamos a poder llegar a la meta, que la meta no es la restauración matrimonial, sino la meta es la salvación. Entonces, si tú no quieres o no decides luchar por tu matrimonio, estás jugando tu propia salvación. Y como yo siempre lo he dicho, en esta vida estamos de paz. Bien nos va, vamos a estar aquí 80 o 90 años, pero nadie sabe ni el día ni la hora en que Dios nos va a llamar. Entonces, mejor hay que prepararnos. Hay que, definitivamente, yo sí prefiero estar del lado de Dios, y aunque a veces cuesta mucho trabajo cumplir los mandamientos porque nos gana la carne, vale mucho la pena, porque una vez dejando esta vida, esta tierra, vamos a estar allá por la eternidad. Entonces,
pues qué mejor en la eternidad estar con Dios y no con el demonio, ¿no? Entonces, esta puede ser un aliciente para las personas que crean en Dios, de luchar por su matrimonio, que su salvación está en juego. Y obviamente también la salvación de su cónyuge y de sus propios hijos. Es correcto. ¿Cómo esperas misericordia si no has sido misericordioso, diría Jesús? Pues ya estamos llegando al final de nuestro programa, Caro. Y yo me gustaría nada más tener un último mensaje al auditorio y si quisiera en un momento dado repetirnos los números, más tarde nosotros los colocaremos arriba de esta página para que todo el mundo que quiera en un momento dado comenzar a practicar en esto de la oración, a pedir por su esposo, a pedir por su esposa, a pedir porque alcancen el sacramento del matrimonio, aquellos que están casados civilmente, pues lo puedan hacer. Quiero citar también, bueno, que esto no implica que no siga existiendo los matrimonios violentos, porque habrá casos en donde algunas personas se habrán tomado ese sacramento, intentado tomar el sacramento, actuando en un error o actuando de manera indebida. Entonces, pues, muchas gracias, Carito, si nos hace usted favor. Sí, claro. Bueno, la dirección para mandar la solicitud al ministerio, si alguien desea entrar, es Jesús Salvando Matrimonios y Familias, todo con minúscula y corrido, @gmail.com. Repito, Jesús Salvando Matrimonios y Familias, @gmail.com. Por medio de ese correo pueden mandar su solicitud. También hay una página de Facebook que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias Internacional. En YouTube, eso me faltó mencionarlo, en YouTube nuestros directores, Claudia y José Luis, todos los días hacen un programa de más o menos de duración de 1 hora, donde nos hablan de todas estas herramientas, de cómo es el proceso de restauración. O sea, nos dan toda, pues una prédica sobre la restauración matrimonial, sobre cómo llevar tu lucha, cómo estar en pie, cómo mantenernos en pie. Y obviamente también son de mucha edificación. En YouTube está igual, como Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Ahí también pueden buscar. Y bueno, si alguien quiere escribir por WhatsApp o por Telegram, voy a dar mi número, es el 55 5107 67 51. Si quieren mandarme un WhatsApp o un Telegram, con mucho gusto yo los puedo atender y canalizar hacia el ministerio. Muchísimas gracias, Carito. ¿Algo más que quiera agregar antes de que sigamos nuestra transmisión? Bueno, pues nada más decirles a todas estas personas que ahorita están pasando por una crisis matrimonial, aún con su esposo, su esposa en casa, o ya que se fue de la casa, siempre de la mano de Dios hay una solución. Hay muchísimos testimonios que lo avalan y a mí me gustaría despedirme con esta frase. Dios nos pide perdonar 70 veces 7. ¿Y eso qué significa? Eso significa perdonar todo y siempre. Porque muchas veces no sabemos o dudamos, ¿no? Si debo o no debo perdonar, si es la voluntad de Dios que yo luche o que no luche. Siempre va a ser la voluntad de Dios que los matrimonios y las familias estén juntas. Tengas sacramento o no, siempre va a ser la voluntad de Dios que los esposos estén juntos. Obviamente que estén en obediencia, ¿verdad? Entonces, hay un lema que lo ocupa el demonio, que es divide y vencerás. Entonces, la división, la separación, el divorcio, jamás vendrá de Dios. Siempre las cosas de Dios es la unión, el perdón y la restauración. Sería todo.
Muchísimas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Johnny. Quiero comentarles a nuestro auditorio que la próxima semana va a ser muy especial porque vamos a tener, además del programa de los sábados, un especial, de nuestro programa de los domingos, vamos a tener un especial el sábado. El próximo sábado a las 8 de la noche nos va a acompañar el padre Héctor Ramírez, director general de Mater Fátima para el mundo. Pues los invitamos para que nos acompañen ese día. Y al día siguiente, domingo, ya estamos confirmados con nosotros, el hermano Marino Restrepo, que desde Colombia, bueno, va a estar con nosotros acompañándonos para hablar de un tema muy, muy especial. Gracias a ustedes, gracias Johnny, gracias Caro, buenas noches. Gracias a ustedes. Bendecida noche. Gracias igual, José Luis, por la invitación. Muchas gracias a ambos.